Amigo mío, amiga mía, ¿cuántas veces te has despertado sintiendo el peso del mundo sobre tus hombros antes incluso de que tus pies toquen el suelo? La luz del sol entra por la ventana, pero una oscuridad interior parece burlarse de la nueva mañana. El despertador suena, no como una invitación a un nuevo día de oportunidades, sino como la campana que inicia otra ronda de una lucha que te sientes demasiado cansado para pelear. Conozco ese sentimiento, no de las páginas de un libro antiguo, sino del corazón palpitante de la experiencia humana que todos compartimos. Vivimos en una era de conexiones instantáneas, pero nunca nos hemos sentido tan solos. Tenemos acceso a un universo de información en la palma de la mano, pero rara vez encontramos la sabiduría que calma el alma. Recuerdo a un hombre, un ejecutivo de una gran empresa de tecnología. Tenía todo lo que nuestra cultura define como éxito. Un salario envidiable, un coche de lujo, una familia que parecía perfecta en las fotografías de las redes sociales. Pero en una conversación sincera, lejos de los focos de su vida pública, me confesó con lágrimas en los ojos: Billy, me despierto cada mañana con un vacío tan grande en el pecho que el aire parece no ser suficiente para llenarlo. He construido un imperio digital, pero mi propio espíritu está en ruinas. Él era un arquitecto de mundos virtuales, pero había perdido el mapa hacia su propia paz interior. Esta historia no es única. Resuena en los pasillos de los hospitales donde la ansiedad es un diagnóstico tan común como un resfriado. Susurra en las aulas de las universidades donde jóvenes brillantes, con todo el futuro por delante, se sienten paralizados por un miedo sin nombre. Grita en el silencio de hogares donde la comunicación se resume en pantallas brillantes y el calor del diálogo ha sido reemplazado por la frialdad del scroll infinito. La Biblia, que muchos consideran un libro de historias lejanas, es en realidad el espejo más preciso de nuestra condición. Piensa en Elías, el gran profeta, un hombre que invocó fuego del cielo, que desafió a reyes y ejércitos. En la cima de su fuerza, realizó milagros que resonarían por la eternidad. Pero poco después, lo encontramos debajo de un árbol, en el desierto, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Estaba agotado, no solo físicamente, sino espiritualmente. El peso de su misión, la soledad de su viaje, la persecución de sus enemigos, todo se derrumbó sobre él. Se sintió derrotado, abandonado y sin fuerzas para dar el siguiente paso. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si, después de dar todo de ti, no quedara nada más. Como si la batalla que acabas de ganar solo te hubiera dejado más débil para la próxima que ya se anuncia en el horizonte. Ese sentimiento de querer rendirse, de sentir que la carga es demasiado pesada, no es una señal de debilidad espiritual, es una señal de nuestra humanidad. Y es precisamente en ese punto de agotamiento, en ese desierto de desesperanza, donde Dios anhela encontrarnos. La historia de Elías no termina debajo de ese árbol. Dios no lo reprendió por su desesperación. En cambio, envió a un ángel, no con un sermón, sino con pan y agua. Con cuidado, con sustento, lo dejó descansar y luego lo alimentó de nuevo, diciendo: levántate y come porque el camino es demasiado largo para ti. Dios no lo criticó por su debilidad, lo fortaleció para el viaje. No lo condenó por su cansancio, lo invitó a levantarse con una fuerza que no era suya. Es sobre esa fuerza que quiero hablarte hoy. La fuerza que no proviene de una resolución, de año nuevo, de un libro de autoayuda o de la aprobación de los demás. Quiero hablar sobre la fuerza que nace de una relación. La fuerza de levantarse, no solo para Dios, en un acto de deber, sino con Dios, en un acto de comunión. La oración para levantarse con Dios no es una fórmula mágica para borrar los problemas. No es un encantamiento para hacer desaparecer las dificultades. Es algo mucho más profundo y poderoso. Es el acto de, en el momento de nuestra mayor debilidad, extender la mano y encontrar la mano de aquel cuya fuerza nunca falla. Es reconocer que aunque podamos caer, no necesitamos permanecer en el suelo. Piensa en un joven atleta que conocí. Sufrió una lesión que puso fin a su prometedora carrera. Sus sueños, todo por lo que había trabajado desde la infancia, se derrumbaron en un instante. La amargura y el resentimiento se convirtieron en sus compañeros constantes. Cada mañana era un recordatorio de todo lo que había perdido. Me dijo:
Ya no oro. ¿Para qué? Dios permitió que esto sucediera. Pero, poco a poco, a través de la persistencia de un amigo que simplemente se sentaba con él en silencio, comenzó a cambiar su perspectiva. Empezó a orar de manera diferente. En lugar de pedirle a Dios que arreglara su pierna, comenzó a pedirle a Dios que arreglara su corazón. En lugar de preguntar por qué yo, comenzó a susurrar, ¿y ahora qué, Señor? Su oración matutina dejó de ser una lista de quejas y se convirtió en una petición de compañía. Señor, no sé cómo voy a pasar este día. Mis piernas están débiles, pero mi espíritu lo está aún más. Por favor, camina conmigo. Levántame, porque solo no puedo. Esa es la esencia de la oración que transforma. Es la transición de la exigencia a la entrega. Es la honestidad brutal de admitir, no puedo, para que podamos escuchar la respuesta divina. Pero yo sí puedo. Es en ese momento de rendición que la verdadera fuerza comienza a fluir. No es una fuerza que nos hace inmunes al dolor, sino una fuerza que nos permite caminar a través de él con un propósito. No es una luz que elimina todas las sombras, sino una presencia que nos asegura que nunca estamos solos en la oscuridad. El mundo nos dice que seamos fuertes, que nos levantemos por nuestros propios medios. Pero la invitación de Dios es diferente. Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No nos pide que seamos fuertes, nos invita a recibir su fuerza. Por lo tanto, si esta mañana te has despertado sintiendo el peso del ayer y el miedo del mañana, quiero que sepas una cosa, no estás solo. Ese sentimiento no es el final de tu historia, es la invitación al comienzo de un nuevo caminar. Un caminar donde cada paso, por vacilante que sea, se da en compañía del Creador del universo. Un caminar donde tu debilidad se convierte en el escenario para la demostración de su poder. La oración para levantarse con Dios comienza con un simple reconocimiento, la admisión de nuestra necesidad. Y a partir de ahí, algo maravilloso comienza a suceder. Esa admisión de nuestra necesidad es, quizás, el paso más difícil y, al mismo tiempo, el más liberador que podemos dar. Nuestra sociedad nos ha entrenado para proyectar una imagen de autosuficiencia. Desde pequeños, aprendemos a ocultar nuestras vulnerabilidades. Los niños no lloran. Sé una mujer fuerte. Nunca dejes que te vean sudar. Construimos murallas alrededor de nuestros corazones, pulimos nuestras armaduras y marchamos a la batalla diaria fingiendo que tenemos todo bajo control. Pero, ¿qué precio pagamos por esa fachada? El precio es el agotamiento del alma, la soledad, de llevar una carga que nunca estuvimos destinados a llevar solos. El orgullo susurra en nuestro oído que pedir ayuda es una señal de fracaso. Pero la fe nos enseña una verdad radicalmente diferente. La verdadera fuerza no se encuentra en nuestra independencia, sino en nuestra dependencia de Dios. Imagina a un alpinista experimentado, decidido a escalar una montaña imponente. Tiene el mejor equipo, años de entrenamiento y una voluntad de hierro. Comienza el ascenso solo, confiando en su propia fuerza y habilidad. Al principio el progreso es rápido. Supera los primeros obstáculos con facilidad. Pero, a medida que la altitud aumenta, el aire se enrarece, el tiempo cambia y la roca se vuelve traicionera. Una tormenta inesperada lo golpea. Está cansado, con frío y desorientado. Su fuerza, que parecía tan grande en la base de la montaña, ahora se revela finita e inadecuada. Está en peligro. Ahora, imagina a un segundo alpinista. Él también es hábil, pero elige no escalar solo. Está atado por una cuerda de seguridad a un guía experimentado, alguien que conoce cada grieta, cada peligro de esa montaña. Cuando llega la tormenta, él también siente el frío y el miedo. Pero hay una diferencia crucial. No está solo. La cuerda que lo une al guía es su seguridad. Si resbala, no caerá al abismo. La fuerza del guía lo sostendrá. Puede descansar, sabiendo que está seguro. Puede continuar, sabiendo que está siendo guiado. La oración para levantarse con Dios es el acto de atar la cuerda de nuestra vida a la roca firme que es nuestro Señor. Es decir, Dios, no conozco este camino. La tormenta se acerca y mis fuerzas están fallando.
Confío en ti para que me guíes, para que me sostengas, para que seas mi fuerza cuando la mía se acabe. Esta no es una oración de pasividad, sino de colaboración activa. El alpinista todavía necesita mover sus brazos y piernas. Todavía necesita hacer el esfuerzo de la escalada, pero lo hace con una confianza y una seguridad que no poseía antes. Ya no está operando solo con su propia fuerza limitada, sino que está conectado a una fuente de poder inagotable. Jesucristo habló de esto de una manera bellísima en el Evangelio de Juan, cuando dijo: «Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí». Juan 15:4. Piensa en la simplicidad y la profundidad de esa imagen. Una rama, por muy prometedora que parezca, una vez cortada de la vid, está muerta. Puede retener una apariencia de vida por un corto periodo, pero no tiene fuente de savia, de nutrientes, de vida. Se secará y se volverá inútil. Su única función es estar conectada. Es en la conexión con la vid donde encuentra todo lo que necesita para florecer y dar fruto. Nosotros somos las ramas. Cristo es la vid. Intentar vivir la vida cristiana, o simplemente intentar sobrevivir a los desafíos de la vida con nuestras propias fuerzas, es como una rama tratando de producir uvas por su cuenta. Es una receta para la frustración y el agotamiento. La oración matutina, entonces, se convierte en nuestro acto consciente de permanecer en la vid. No es solo una lista de peticiones que presentamos a un Dios distante. Es el momento en que realineamos nuestro corazón con el suyo. Es cuando decimos: Señor, hoy elijo conectarme a ti. No confiaré en mi propia sabiduría, sino que buscaré la tuya. No confiaré en mi propia paciencia, sino que pediré la tuya. No confiaré en mi propia fuerza, sino que me apoyaré en la tuya. Fluye a través de mí hoy. Que mis palabras sean sazonadas con tu gracia. Que mis acciones reflejen tu amor. Que mis reacciones sean moldeadas por tu paz. Esta es una oración que lo cambia todo, porque cambia el centro de gravedad de nuestra existencia. Nos mueve del yo al él. Conocí a una enfermera que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, un lugar de dolor inimaginable y ocasionalmente de milagros indescriptibles. Me contó que durante años llegaba a casa todas las noches completamente agotada, cargando el dolor y el sufrimiento de cada niño y de cada familia. Estaba al borde del agotamiento profesional y emocional, el famoso burnout. Amaba lo que hacía, pero el costo se estaba volviendo demasiado alto. Entonces, instituyó un nuevo ritual. Todas las mañanas, antes de salir de casa, se sentaba en su coche durante 5 minutos. No encendía la radio, no revisaba el móvil, simplemente cerraba los ojos y oraba. Padre, voy a un lugar donde el dolor es palpable. No tengo la fuerza para cargar todo esto hoy. Te entrego a cada niño, a cada familia, a cada situación que encontraré. Usa mis manos, pero que sea tu toque el que sane. Usa mi voz, pero que sean tus palabras las que consuelen. Lléname de tu compasión para que no me agote, y guarda mi corazón para que no me endurezca. Yo soy la rama, tú eres la vid. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Me dijo que esa simple oración diaria transformó su carrera y salvó su alma. No dejó de sentir el dolor de su trabajo, pero dejó de cargarlo sola. Se convirtió en un canal del amor de Dios, en lugar de ser solo un depósito de sufrimiento humano. Esa es la diferencia entre religión y relación. La religión puede darte un conjunto de reglas a seguir, un ritual que cumplir, y eso puede llevar al agotamiento, a la sensación de que nunca eres lo suficientemente bueno. Pero una relación con el Dios vivo, a través de Jesucristo, te da una conexión, te da una fuente de vida. La oración para levantarse con Dios es la respiración de esa relación. Es lo que la mantiene viva, vibrante y real. Es lo que transforma el deber en deleite y la carga en bendición. Por lo tanto, la cuestión no es si tendremos dificultades. Las tendremos. La cuestión es, ¿estaremos atados a la roca cuando venga la tormenta? ¿Estaremos conectados a la vid cuando llegue la sequía? Cuando entendemos que la oración es esa conexión vital, esa colaboración con el Dios Todopoderoso, la forma en que nos acercamos a Él por la mañana cambia radicalmente.
deja de ser una tarea a marcar en una lista de quehaceres espirituales y se convierte en la necesidad más urgente de nuestro día. Así como nuestro cuerpo anhela comida y agua, nuestra alma anhela esa comunión. Ignorar esa necesidad es condenarnos a un viaje de desnutrición espiritual, y un alma desnutrida es débil, irritable y vulnerable a todo tipo de enfermedad espiritual. El miedo, la amargura, la desesperación, el cinismo. Piensa en la historia de Daniel. Era un hombre de inmensa responsabilidad, un alto funcionario en 1900 en el gobierno de un imperio pagano. Vivía bajo constante presión y escrutinio. Sus enemigos buscaban cualquier fallo, cualquier desliz para acusarlo. ¿Cuál era el secreto de su integridad, de su sabiduría y de su calma bajo presión? La Biblia nos da una pista clara. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Observa bien. Incluso bajo amenaza de muerte, la oración no era una opción para Daniel. Era su línea de vida. Era su hábito, su disciplina, su fuente de fuerza. No comenzó a orar por la crisis. Enfrentó la crisis porque ya era un hombre de oración. Su práctica de orar con las ventanas abiertas hacia Jerusalén no era un acto de exhibicionismo. Era una declaración de identidad y dependencia. Jerusalén era el lugar donde había estado el templo de Dios, el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Al volverse hacia Jerusalén, Daniel estaba, en esencia, volviendo su corazón hacia Dios. Estaba diciendo: puedo servir en Babilonia, pero mi lealtad pertenece al Rey de Reyes. Puedo estar rodeado por la cultura pagana, pero mi fuente de sabiduría proviene del único Dios verdadero. Mi fuerza no viene del emperador, sino de mi Creador. Esa disciplina diaria, esa pausa intencional para reconectarse con su fuente, era lo que lo sostenía. Cuando fue arrojado al foso de los leones, no estaba solo. El Dios a quien servía tan fielmente estaba con él, y cerró la boca de los leones. Muchos de nosotros hoy vivimos en nuestra propia versión de Babilonia. Un ambiente de trabajo que puede ser hostil a nuestra fe. Una cultura que celebra valores que se oponen directamente a las enseñanzas de Cristo. Presiones constantes para comprometer nuestra integridad, para tomar atajos, para conformarnos con el patrón del mundo. Y nos preguntamos cómo podemos sobrevivir, cómo podemos mantener viva nuestra fe. La respuesta de Daniel resuena a través de los siglos, a través de una disciplina de oración consistente e intencional. La oración de la mañana es abrir las ventanas de nuestra alma hacia Dios antes de abrir la puerta para enfrentar el mundo. Es el momento en que declaramos nuestra lealtad, reafirmamos nuestra identidad y recibimos nuestra fuerza para el día que tenemos por delante. Recuerdo a una joven madre, abrumada por las demandas de 3 hijos pequeños. Me dijo: «Pastor, amo a mis hijos más que a nada, pero siento que me estoy perdiendo a mí misma. No tengo un momento de paz. Desde el amanecer hasta el anochecer, es un flujo constante de necesidades, de ruido, de interrupciones. Al final del 100º día, estoy tan agotada que simplemente me desmayo y a la mañana siguiente todo comienza de nuevo. Quiero orar, pero ¿cuándo? ¿Cómo?». La entendí perfectamente. Su vida era su propio foso de los leones de agotamiento y demandas incesantes. Le sugerí algo que parecía casi imposible: despertarse 15 minutos antes que todos los demás. Solo 15 minutos. Antes de que comenzaran las primeras demandas de desayuno, antes de que estallaran las discusiones sobre juguetes. Al principio se resistió, el sueño era tan precioso. Pero lo intentó. Me contó después que los primeros días fueron una lucha. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Esos 15 minutos de silencio, con una taza de café y su Biblia, se convirtieron en el momento más importante de su día. No hacía oraciones largas y elocuentes. Muchas veces, simplemente decía: «Buenos días, Señor, aquí estoy. Por favor, dame paciencia hoy. Dame amor cuando me sienta irritada. Dame sabiduría cuando no sepa qué hacer. Ayúdame a ver a mis hijos a través de tus ojos. No puedo hacer esto sola. Por favor, camina conmigo». Esos 15 minutos, dijo,
Eran como ponerse su chaleco antibalas espiritual para el día. No impedía que vinieran los disparos de las dificultades, pero la protegía de ser herida mortalmente por ellos. Comenzaba el día anclada, en lugar de comenzar ya a la deriva. Se convirtió en una madre más tranquila, más paciente, más alegre. No porque sus circunstancias cambiaran, sino porque ella cambió. Comenzó a levantarse con Dios. ¿Cuál es tu Babilonia? ¿Cuál es tu foso de los leones? ¿Es la presión en el trabajo? ¿Es una relación difícil? ¿Es una lucha contra un hábito pecaminoso? ¿Es la batalla contra la ansiedad o la depresión? Sea lo que sea, la estrategia de Daniel todavía funciona. La disciplina de encontrarse con Dios antes de encontrarse con el mundo es transformadora. No se trata de legalismo, no se trata de ganar puntos con Dios. Dios no te amará más porque ores 15 minutos al día. Él ya te ama con un amor perfecto e incondicional, demostrado en la cruz de Cristo. Se trata de experimentar ese amor. Se trata de beber de la fuente, de agua viva para no morir de sed en el desierto de tu día. Se trata de alimentarse del pan de vida para tener fuerza para el viaje. La oración no cambia el corazón de Dios hacia ti, pero cambia tu corazón hacia Él y hacia el mundo que te rodea. Te sintoniza con su presencia, con su perspectiva y con su poder. Esa sintonía con la presencia, la perspectiva y el poder de Dios es lo que nos permite enfrentar las realidades inevitables de la vida sin ser aplastados por ellas. La vida está llena de interrupciones inesperadas, de noticias que nos quitan el suelo, de días en que todo parece salir mal. Si nuestra paz depende de circunstancias perfectas, viviremos en un estado constante de ansiedad, pues la vida rara vez es perfecta. La paz que Cristo ofrece, sin embargo, no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Él dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 14:27. La paz del mundo es frágil, dependiente de cuentas bancarias saludables, de buena salud, de relaciones estables. Cuando cualquiera de estos pilares tiembla, la paz del mundo se desmorona, pero la paz de Cristo es un cimiento. Es un ancla para el alma, firme y segura, que se aferra no a las arenas movedizas de nuestras circunstancias, sino a la roca eterna del carácter de Dios. La oración matutina es el acto de lanzar esa ancla. Antes de que los vientos de la adversidad comiencen a soplar, antes de que lleguen las olas de las malas noticias, nos aferramos a aquel que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esto cambia la forma en que reaccionamos a los imprevistos del día. Piénsalo. Vas de camino al trabajo, ya un poco tarde, y te quedas atascado en un atasco monumental. La reacción natural, sin esa ancla, es la frustración, la ira, el estrés. La presión arterial sube. Se pueden decir palabras ásperas. El día ya comienza agrio. Ahora imagina que comenzaste ese día anclado en Dios. Oraste: «Señor, este día te pertenece. Guía mis pasos, pero también guarda mi corazón. Ayúdame a responder con gracia, sin importar lo que suceda». Cuando ocurre el atasco, la frustración aún puede surgir. Somos humanos después de todo. Pero hay una segunda voz, una voz más tranquila, que susurra: «Paz. Yo estoy en control. Usa este momento. Ora por las personas en los otros coches. Escucha una canción de alabanza. Calma tu corazón. Tu identidad no está en tu puntualidad, sino en ser mi hijo, mi hija». Ese cambio de reacción es el fruto de una vida de oración. No sucede de la noche a la mañana. Es un músculo espiritual que se fortalece con el uso diario. Es el resultado de entrenar nuestra primera respuesta para que sea Dios en lugar de pánico. Conocí a un empresario cuyo negocio estaba al borde de la quiebra. Se enfrentaba a la posibilidad de perder todo por lo que había trabajado toda su vida. Las noches eran de insomnio, y los días eran una tortura de llamadas de acreedores y reuniones tensas. Me dijo que su primer instinto cada mañana era coger el móvil y revisar las noticias del mercado financiero, lo que solo aumentaba su ansiedad y lo arrojaba a un pozo de desesperación antes incluso de que se colara el café. Siguiendo un consejo, cambió radicalmente su rutina matutina.
Hizo un pacto consigo mismo. La primera voz que escucharía por la mañana no sería la del mundo, sino la de Dios. Antes de tocar el móvil, antes de encender la televisión, cogía su Biblia. A veces, ni siquiera podía leer. Su mente estaba tan agitada. En esos días, simplemente la sostenía y oraba. Señor, tú conoces mi situación. Tú ves mi miedo. La Biblia dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará. No siento eso ahora, Señor. Siento que todo me falta. Pero elijo creer en tu palabra, no en mis sentimientos. Por favor, sé mi pastor hoy. Guíame, protégeme, susténtame. Pongo este negocio, este día, este miedo, en tus manos. Me dijo que esa práctica no hizo que sus problemas financieros desaparecieran mágicamente. La lucha continuó durante muchos meses, pero lo que cambió fue él. Dejó de ser una víctima de sus circunstancias y se convirtió en un hombre que caminaba con Dios a través de su crisis. Encontró una paz que no tenía sentido, una fuerza que no sabía que tenía. Aprendió a levantarse con Dios, incluso cuando todo a su alrededor se estaba derrumbando. Esa es la promesa para ti y para mí. La promesa no es una vida sin tormentas, sino la presencia del Maestro de la barca con nosotros durante la tormenta. Recuerda la historia de los discípulos en el mar de Galilea. Se levantó una tormenta furiosa, y ellos, pescadores experimentados, estaban aterrorizados. ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo en la popa de la barca. Su desesperación es tan humana. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Lo despiertan, y él, con una simple palabra, calma el viento y el mar. Y luego les hace una pregunta penetrante. ¿Por qué sois tan tímidos? ¿Aún no tenéis fe? La lección no era que no debieran tener miedo de la tormenta, sino que la presencia de él en la barca debería haber sido mayor que el miedo a la tormenta. Nuestra oración matutina es el acto de recordarnos que Jesús está en la barca de nuestra vida. Aunque parezca silencioso, aunque parezca estar durmiendo, Él está allí. Y su poder que calma las tormentas todavía está disponible para nosotros. Quizás la tormenta que Él quiere calmar primero no es la que está afuera, sino la que está dentro de nuestro corazón. La tormenta de ansiedad, de ira, de miedo. Al levantarnos con Dios, invitamos al Príncipe de Paz a reinar sobre el desorden de nuestras emociones y a darnos su calma sobrenatural. Cuando esa paz de Cristo comienza a gobernar nuestro corazón, algo extraordinario sucede. Comenzamos a ver el mundo y a las personas que nos rodean de manera diferente. La oración para levantarse con Dios no es un ejercicio egoísta, destinado solo a darnos una sensación de bienestar personal. Es un acto transformador que nos equipa para ser las manos y los pies de Cristo en el mundo. Cuando estamos llenos de la fuerza y la paz de Dios, dejamos de ver a los demás como interrupciones en nuestra agenda o como competidores en nuestro viaje. Comenzamos a verlos como Dios los ve, como almas preciosas que necesitan un toque de gracia, al igual que nosotros. Un corazón que se ha encontrado con Dios por la mañana es un corazón más suave, más paciente, más compasivo. Piensa en tu entorno de trabajo. Ese colega que siempre está irritado y negativo. La reacción natural es evitarlo, criticarlo a sus espaldas, quizás incluso responder con la misma hostilidad. Pero un corazón que ha orado, Señor, lléname de tu amor hoy, puede tener una reacción diferente. Puede comenzar a preguntarse, ¿qué está causando tanto dolor en esta persona? ¿Qué cargas está llevando que la hacen actuar así? En lugar de juzgar, comenzamos a interceder. En lugar de reaccionar, podemos elegir responder con una palabra amable, un gesto de paciencia, una sonrisa inesperada. Puede que no cambie a la persona de la noche a la mañana, pero planta una semilla. Y, lo que es más importante, nos impide ser contaminados por su amargura. Estamos operando desde una fuente diferente. Estamos trayendo un poco del cielo a una situación terrenal. Recuerda la historia del buen samaritano. Un hombre fue golpeado, robado y dejado por muerto al borde del camino. Un sacerdote y un levita, hombres religiosos, hombres que ciertamente cumplían con sus deberes de oración, pasaron junto a él y lo ignoraron. Quizás tenían prisa por sus compromisos en el templo, quizás tenían miedo de contaminarse. Sus obligaciones religiosas los cegaron a la necesidad humana justo delante de sus ojos.
Pero entonces vino un samaritano, un hombre despreciado por la sociedad judía. Vio al hombre herido y fue movido a misericordia. Se detuvo, cuidó de las heridas del hombre, lo puso en su propio animal, lo llevó a una posada y pagó por sus cuidados. Jesús nos dice que vayamos y hagamos lo mismo. La verdadera oración, la oración que nos levanta con Dios, siempre debe llevarnos a la acción compasiva. Si nuestra vida de oración nos vuelve más aislados, más críticos y más indiferentes al sufrimiento que nos rodea, entonces hay algo terriblemente mal en nuestra oración. Nos estamos volviendo como el sacerdote y el levita. Pero si nuestra comunión con Dios nos rompe el corazón por las cosas que rompen el corazón de Él, si nos llena de un amor que se desborda hacia los demás, entonces estamos en el camino correcto. Nos estamos volviendo como el buen samaritano. La oración de la mañana se convierte en el combustible para el amor práctico a lo largo del día. Le pedimos a Dios que nos llene, no para que podamos sentirnos satisfechos, sino para que podamos desbordarnos en la vida de los demás. Conocí a una mujer cuyo matrimonio estaba en crisis. Años de resentimiento y falta de comunicación habían construido un muro de hielo entre ella y su esposo. Me dijo que oraba todos los días para que Dios cambiara a su esposo. Señor, hazlo más atento, haz que escuche. Cambia su corazón. Sus oraciones, aunque bien intencionadas, se centraban por completo en lo que el otro necesitaba hacer. Un día, durante su tiempo de oración, sintió una fuerte impresión de Dios en su espíritu, diciendo: «Deja de orar para que yo lo cambie. Comienza a orar para que yo te cambie a ti». Fue un punto de inflexión. Su oración matutina cambió. Comenzó a orar: «Señor, dame un corazón que perdona como tú me perdonaste. Quita la amargura de mí. Ayúdame a ser la primera en dar un paso hacia la paz. Muéstrame cómo amarlo, no en base a lo que él merece, sino en base a tu amor incondicional por mí». Comenzó a hacer pequeñas cosas, una nota amable, un cumplido sincero, un acto de servicio que no había hecho en años. Al principio, su esposo se mostró desconfiado, pero ella persistió, no por su propia fuerza de voluntad, sino extrayendo fuerza de su comunión matutina con Dios. Lentamente, el hielo comenzó a derretirse. Su amor, alimentado por Dios, comenzó a crear un ambiente seguro para que el corazón de su esposo también pudiera abrirse. Su oración no solo la levantó de su propia desesperación, sino que también se convirtió en el instrumento que Dios usó para comenzar a sanar su relación. Aprendió que levantarse con Dios significaba levantarse para amar a los demás de la manera en que Dios la amaba a ella. Por lo tanto, cuando te levantes con Dios mañana, pídele que te abra los ojos. Pide: Señor, ¿a quién quieres que anime hoy? ¿A quién quieres que le muestre compasión? ¿Dónde puedo ser un instrumento de tu paz? Te sorprenderás de las oportunidades que Él pondrá en tu camino. Puede ser el cajero del supermercado que parece abrumado, el vecino que sabes que está pasando por un momento difícil, o el miembro de la familia con quien tienes una relación tensa. Levantarse con Dios es alistarse en su ejército de amor para el día. Es salir al mundo no solo para sobrevivir, sino para marcar la diferencia. Una pequeña acción a la vez, todo impulsado por el poder que recibimos en su presencia. Este viaje de levantarse con Dios diariamente, de ser transformado por su presencia y de convertirse en un canal de su amor, no es un viaje de perfección, sino de progreso. Habrá mañanas en las que no sentirás ganas de orar. Habrá días en los que, a pesar de tus mejores intenciones, reaccionarás con ira, dirás palabras de las que te arrepientes y sentirás que has fracasado miserablemente. En esos momentos, al enemigo de nuestras almas, Satanás, le encanta susurrarnos al oído. Él dice: ¿ves? No funciona. No eres lo suficientemente bueno. Has fallado de nuevo. ¿Por qué molestarse en intentarlo mañana? Esta es una de sus tácticas más antiguas y eficaces. Usar nuestros fracasos para llevarnos a la desesperación y alejarnos de Dios. Es crucial que entendamos la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la condenación de Satanás. La convicción del Espíritu Santo es específica, amable, y siempre nos lleva de vuelta a Jesús para el perdón y la restauración. Dice: esa palabra fue descortés. Pide perdón y confía en mí.
Gracia para hacerlo mejor la próxima vez. La condenación de Satanás, por otro lado, es vaga, opresiva y nos empuja a la vergüenza. Dice: eres un fracaso, eres un hipócrita, no hay esperanza para ti. Necesitamos aprender a reconocer y rechazar esa voz de condenación. La Biblia nos da el arma más poderosa contra esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Cuando estás en Cristo, tu relación con Dios no se basa en tu desempeño, sino en la perfección de Jesús. Tu aceptación por parte de Dios no fluctúa según tus días buenos o malos. Está firmemente anclada en la obra consumada de Cristo en la cruz. Cuando Él murió, pagó por todos tus pecados, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Cuando resucitó, rompió el poder del pecado y de la muerte. Por lo tanto, cuando fallas, el camino no es esconderse de Dios con vergüenza, sino correr hacia Él con arrepentimiento. La oración para levantarse con Dios es tan importante en los días posteriores a nuestros fracasos como en los días de nuestras victorias. Es el acto de levantarse del polvo de nuestro error, no por nuestra propia fuerza, sino por la mano extendida de la gracia de Dios. Es orar como David oró después de su terrible pecado con Betsabé: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo 51, 10, 12. David no dijo: déjame arreglar esto solo, y luego volveré a ti. Dijo: estoy roto. Por favor, crea algo nuevo en mí. Restáurame. No puedo vivir sin tu presencia. Piensa en Pedro, el discípulo impetuoso y apasionado que declaró que moriría por Jesús. Y sin embargo, en la noche de la prueba de Jesús, lo negó 3 veces. ¿Puedes imaginar la ola de vergüenza y desesperación que lo inundó cuando el gallo cantó y Jesús lo miró? En ese momento, Pedro podría haber seguido el camino de Judas, quien en su remordimiento se desesperó y se quitó la vida. Pero Pedro, a pesar de su devastador fracaso, no perdió la esperanza. ¿Y qué hizo Jesús después de su resurrección? Buscó a Pedro, lo encontró en la playa, le preparó el desayuno y lo restauró con una ternura increíble, preguntándole 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por cada negación había una afirmación de amor y un nuevo encargo. Apacienta mis ovejas. Jesús no estaba interesado en restregarle a Pedro su fracaso en la cara. Estaba interesado en sanar su corazón y restaurarlo a su propósito. Este es el corazón de nuestro Dios. Él es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de 70 veces 7 oportunidades. Su gracia es siempre mayor que nuestro pecado. Por lo tanto, si caíste ayer, no dejes que la vergüenza te impida encontrarte con Dios esta mañana. Por el contrario, deja que tu necesidad de gracia te impulse hacia Él. Tu oración puede ser tan simple. Si este mensaje te llega al corazón y deseas seguir profundizando tu día de oración y comunión con Dios, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Aprende en nuestro canal de YouTube, donde compartimos oraciones diarias, meditaciones y palabras de aliento para ayudarte a comenzar cada día anclado en la palabra y en la presencia del Señor. Haz clic en el enlace en la descripción y forma parte de una familia que busca elevarse con Dios cada día.